Lo que vamos a ver ahora tiene relación con antes lo que era productos notables. Entonces, cuando nosotros desarrollábamos algo con productos notables, nosotros lo desarrollábamos de una forma como, digámoslo así, como bien mecánica. Teníamos que sabernos como una fórmula un poco de memoria para hacer el proceso como muy rápido, ¿ya? Ahora, pensemos que la factorización es el proceso contrario. O sea, nosotros vemos la forma como desarrollada y ahora queremos como comprimirla a una forma como más corta, ¿ya? En donde nosotros de alguna forma intentemos agrupar términos. Entonces vamos a ver las distintas formas de factorizar, ¿ya? Y vamos a partir con la más sencilla, que en este caso sería, o sea, partir con un factor común, que en el primer caso lo vamos a hacer con un monomio, ¿ya? Recordar que era un monomio. Un monomio es que tiene una expresión que tiene un solo término, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que nosotros podamos factorizar por un solo término que sea como un factor que esté como integrado en cada uno de los términos que estamos viendo. Acá nos da un ejemplo. Acá dice 2a más 6a cuadrado. Sí, esto es un binomio, pero la idea de esto es factorizar por un monomio. Entonces, por ejemplo, podemos ver primero, entre el 2 y el 6, ¿hay algún término que sea común a ambos? Entonces, de inmediato podemos decir el 2. Si el máximo común divisor tenemos que encontrar en este caso. Entonces, en este caso podemos ver que el 2 es un máximo común divisor, súper bien. ¿Y qué más tenemos aquí como máximo común divisor? Vamos a ver aquí, por ejemplo, entre el a y el a cuadrado, sí hay un factor que es común a ambos. El a, exacto. Entendámoslo así, como que de alguna forma lo que tenemos es como 2a más 6a por a. Ahora, este 6 yo lo voy a expresar de otra forma, lo voy a expresar como 3 por 2. La idea de esto es como que se entienda. Acá tengo el 2a y acá también tengo el 2a. La idea de la factorización entonces es que yo tome a ese 2a y lo deje como un factor común. Entonces, ahora, ¿qué me quedó acá? Yo tengo que colocar solo lo que me sobra, por así decirlo. Entonces, cuando no me sobra como nada, yo tengo que colocar algo que en ese caso sería como un uno. Porque yo lo que tengo que pensar es decir, el uno multiplicado por cuánto me tiene que dar 2a, en este caso, por 2a. O de otra forma, el 2a multiplicado por qué término me tiene que dar 2a, en este caso, por uno. Porque me queda el mismo término. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, yo tengo que decir acá, 2a multiplicado por qué término me tiene que dar el original que era 6a cuadrado. Y la forma fácil es como ver qué es lo que me sobra. Lo que me sobra acá, si nos damos cuenta, sería como el 3 y el a, ¿ya? Eso vendría siendo como lo que tenemos que anotar ahí. De otra forma, es decir, 2a por 3a, ¿cuánto me da? 6a cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué factorizamos nosotros? El 2a vendría siendo como nuestro monomio, el factor por monomio por el cual nosotros lo estamos haciendo. ¿Ya? Ya. A continuación vamos a factorizar las siguientes expresiones. Tenemos m cuadrado más 3m. ¿Ya? En este caso sería bastante sencillo. En realidad sería, ¿por cuánto podríamos factorizar acá? Ya, para hacer el ejercicio vamos a ir en orden. Por ejemplo, primero partimos como buscando los números. Vemos que si este no tiene un número, es como si fuese un uno y este un 3. Entre el uno y el 3, bueno, son números primos, no hay nada en común ahí, más allá que el uno, ¿ya? Entonces, descartamos de inmediato los números, ¿ya? No hay un factor, un coeficiente numérico que sea común a ambos. Entonces, nos tiramos a analizar el coeficiente literal. Tenemos un m cuadrado y tenemos un m. De inmediato ya está el m, ¿vale? Algunos dicen, mira, el m es común. Entonces, yo puedo reescribirlo como para que se entienda. Aquí tenemos m por m. M cuadrado es lo mismo que decir m por m, más 3m. ¿Qué es lo que es común a ambos? La m. La m. Entonces, siempre nosotros cuando comparemos como una misma letra, lo que tendríamos que elegir siempre va a ser esa letra, pero que tenga el menor exponente en todas las expresiones, ¿ya? Que esté presente en todas primero, y la que vamos a elegir es siempre la que tenga el menor exponente. En este caso es el m elevado a 1, ¿ya? Porque ese al menos está en todos. Por lo tanto, el m lo vamos a elegir como nuestro factor común. Y ahora decimos, m multiplicado por qué número me da m por m. Y es como que lo digamos así, mira, si yo elimino una m, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó m. M por m, ¿cuánto me da? M cuadrado, ¿ya? Ahora, vamos con el 3m. Decimos, m multiplicado por qué número me tiene que dar 3m. Por el 3.
M multiplicado por 3, ¿cuánto me da? 3M, ¿ya? Esa es un poco la lógica que tenemos que ir siguiendo detrás de todos estos ejercicios. Vamos con el siguiente. A cuadrado más AB. ¿Por cuánto factorizaríamos acá? De inmediato nosotros identificamos y vemos, comparando acá, ambos, ¿qué es lo que tienen en común? El A. Pero acá el A está al cuadrado y en el otro está como A elevado como a 1, por así decirlo. Y nosotros dijimos que la forma más sencilla es como elegir la misma letra, el mismo factor, pero que esté al mínimo exponente posible. En este caso, el mínimo exponente común sería como el 1. Por ese vamos a factorizar por A. Y ahora decimos de inmediato, A multiplicado por qué número me da A cuadrado. De inmediato tenemos que pensar en A. A por A me da A cuadrado. Ojo, que si yo colocase 2, A por 2 es 2A, que no es lo mismo que A cuadrado, así que tenemos que tener ojo con eso. Sería A por A. Luego, para que el A me quede como AB, ¿por qué tengo que multiplicar al A para que se transforme en AB? Tengo que multiplicarlo por B. A por B me da AB. Y ahí estaría listo. Vamos con el 5. ¿Cuánto nos daría este? O sea, primero partimos factorizando por PQ, luego nos queda 2Q, porque 2Q por PQ, ahí nos daría 2PQ cuadrado. Ahí podemos ver que el Q con el Q nos da como el Q cuadrado. Súper bien. Y menos 3P, por lo mismo. 3, 3, ahí está. Ahora, P por P, ahí nos daría el P cuadrado y el Q que ya está acá. Entonces, ahí estaría listo el 5. ¿Cómo hacemos el 6 ahora? Vemos que acá todos los números son factores del 6. 6, 12 y 18 son múltiplos de 6. Factorizamos por 6 de inmediato. Y para elegir el exponente como de cada uno, siempre tenemos que comparar el que tenga el menor exponente en las x. En este caso, bueno, será como 2, 2, aquí era como un 3. ¿Ya? Sería entonces el x cuadrado. Y con respecto a la y, el menor aquí sería el y elevado a 4. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos el factor. Ahora, ¿qué nos queda? Y este sería entonces el término que nos quedaría ahí, ¿ya? En este caso entonces tenemos que analizar. Allí, lo único que nos faltaba era que de y elevado a 4 pasara a y elevado a 5. Y por lo tanto, para que fuera y elevado a 5, aquí debería ser y, ¿ya? Ahora, con respecto al otro, era y elevado a 6, por eso el y cuadrado, y como era menos 12, factorizamos por el menos 12 ahí, ¿ya? Y lo mismo acá, menos 18, por eso el menos 3, porque 6 por menos 3, ahí nos daría el menos 18. Y lo único que nos faltaba para que fuesen igual era el x al cubo. Entonces, para que el x cuadrado se transformase en x al cubo, lo único que teníamos que agregarle era un x. X cuadrado por x nos da el x al cubo. Y el i elevado a 4 ya está listo, así que estaría listo el ejercicio acá. Vamos con el ejercicio 15. 10q elevado a 5 menos 30pq elevado a 5 menos 15pq elevado a 6. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Aquí está, sí. 5q elevado a 5. Dado que el 5 vemos que es el factor común a todos. Acá el mínimo común divisor, el máximo común divisor sería el 5, por eso lo elegimos. Puede dividir tanto al 10, al 30 y al 15. Y por otro lado, el q elevado a 5, puesto que es la q que está presente en todas y que tiene el menor exponente. Ahora, ¿por qué no factorizamos por la p? Porque la p vemos que no está en el primer término, así que no es común a todo, por lo tanto se descarta como un factor común. El primero sería 2, ¿cierto? Simplemente multiplicar el primero, el 5q elevado a 5 por 2 nos da 10q elevado a 5. Menos 6p, ¿cierto? Menos 6 por 5 nos da menos 30. Y lo único que nos falta acá, para que sea igual, es agregarle la p, porque el q elevado a 5 ya lo tenemos. Entonces lo único que nos faltaba era la p. Así que ahí está. Ahí estaría. Y el último, menos 3pq, dado que, bueno, menos 3 por 5 es menos 15, ahí está listo. Nos faltaba la P, ¿cierto? En el factor común no tenía la P, y nos faltaba una Q para que la Q elevado a 5 se transforme al Q elevado a 6. Así que ahí estaría listo el ejercicio 15. Vamos con el 16, señor. 18GH elevado a 5 menos 4G cuadrado H cuadrado menos 8G elevado a 3 H elevado a 3. ¿Cómo lo hacemos? GH cuadrado. Vemos que todos son pares.
son divisibles por 2. Todos tienen al g, ¿ya? Y el que tiene el menor exponente del g elevado a 1, g nomás, y el que tiene el menor h, en este caso sería el h cuadrado. Perfecto, 9h cubo. 9 por 2 nos da 18. El g ya está listo, ¿cierto? G. Y vemos que el h cuadrado, lo que nos falta es el h al cubo, para que sí, al multiplicarse nos dé h elevado a 5. Ahí estaría listo el primer término. Vamos con el segundo. Si el segundo término es menos 2g, menos 2 por 2, menos 4. Y vemos que lo único que me falta para que sea igual es el g cuadrado. Acá yo lo tengo como g, por lo tanto, ahí le agrego esa g. G por g me da el g cuadrado. Y ahí estaría listo el segundo término. Vamos con el siguiente. Ya. Entonces, el último nos daría menos 4g cuadrado h. Menos 4 por 2 nos da el menos 8. Con respecto a la g, podríamos decir que como el g está al cubo, y tenemos g solamente, nos falta g elevado a 2. Para que esa forma por g nos dé g al cubo. G elevado a 2 por g nos daría g al cubo. Y nos falta aquí una h para que el h cuadrado se transforme a h elevado a 3. Y ahí estaría el siguiente ejercicio.